Muy buenos días, ¿cómo están? Es un honor poder estar delante de ustedes, pero también es una responsabilidad muy grande y le tiemblan a uno los pies de llevar la palabra del Señor, y más cuando queremos ser una iglesia bíblica, una iglesia que habla el consejo claro de Él. Entonces yo les pido que oren por mí para que el Señor me dé la valentía y la capacidad de expresar su palabra. En estos días no dejaba de escuchar la canción de Santiago Benavides, la de Gracias por Pedro y gracias por Jonás y por la burra también de Balaal, porque él es experto en usar a los que no somos tan buenos. Entonces eso me dio tranquilidad y espero que sea, digamos, mi paz en este momento. Yo le invito a que nos dispongamos. El día de hoy vamos a acercarnos a un tema de vital importancia, y quisiera que recordáramos por un momento algo que está sucediendo últimamente en la iglesia y en la enseñanza que Dios nos ha dado. Y es una invitación reiterada de parte del Señor de ser una iglesia santa, ¿cierto? Hemos venido como prédica tras prédica, enseñanza tras enseñanza, de ser un pueblo santo, de ser una iglesia diferente, de ser piadosa, de ser comprometida con la voluntad de Dios. Y es lo que últimamente el Señor nos ha invitado, y muy seguramente ustedes estarán inquietos así como estoy yo. No sé si les genera inquietud que el Señor reiteradamente nos diga que debemos ser diferentes, que debemos pedir conforme a su voluntad, que debemos ayudar al necesitado, que debemos movernos en compasión, que debemos estar firmes en los principios y valores del Señor y en su palabra. No sé si a ustedes los inquieta esto, pero en mi caso a mí me inquieta, porque yo digo, definitivamente el Señor nos quiere decir algo. El Señor nos quiere mostrar que realmente quiere tener un pueblo santo, un pueblo que sea diferente. Y esta inquietud se me ha reflejado a mí, o se ha transformado, digámoslo así, en una pregunta que tengo. Y la pregunta sería, ¿cómo hacemos? No sé si esa pregunta usted también la pueda tener. ¿Cómo vamos a hacer para ser una iglesia diferente, para no ser religiosos, para no ser simplemente religiosos, sino para predicar el evangelio y con los altos estándares que tiene este ejercicio, ¿no? De ser iglesia y de ser pueblo de Dios? La inquietud es ¿cómo hacemos? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cierto que es como una inquietud que tenemos todos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo vamos a hacer para ser compasivos? ¿Cómo vamos a hacer para salir? ¿Cómo vamos a hacer? Porque pareciera que cada fin de semana aprendemos, pero ya, aprendimos y nos cuesta salir y nos cuesta hacer la voluntad del Señor. Pero bueno, el Señor es fiel y sigue siendo fiel hoy. ¿Ustedes lo creen, que el Señor es fiel? Y el Señor es fiel y nos provee de un medio, escuche bien, nos provee un medio por excelencia de comunión y relación llamado oración. Bonito, ¿cierto? Como converso. Es un medio por excelencia de comunión y relación llamada la oración. Y ese va a ser el tema que vamos a estar trabajando el día de hoy. La enseñanza que yo sé que es de parte del Señor, primeramente a mí, para mi vida, y yo sé que para la edificación de la iglesia. El Señor, en su voluntad, quiere que usemos este medio para que a través de este medio seamos capaces de cumplir los estándares y cumplir todo lo que Él nos está diciendo. Entonces, yo le invito a que podamos acercarnos a la Escritura en Lucas 11, el versículo 1 hasta el versículo 13. Y que, como tenemos por costumbre en la iglesia, leamos la palabra del Señor puestos en pie. No porque esto sea como una muletilla que tengamos, sino porque es la santa palabra de Dios y merece toda la reverencia del caso. Lucas capítulo 11, del versículo 1 al versículo 13. Lo vamos a leer todo a la cuenta de 3. 3. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó,
uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan de nuestro de cada día, dásnoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y les dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si es pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu a los que se lo piden? Vamos a estar sobre este pasaje. Ya puede tomar su asiento. Y déjenme iniciar de pronto con una pregunta que yo ya me hice, pero que espero hacérselas a ustedes. ¿Ustedes creen o piensan que saben orar? ¿Ustedes creen que saben orar? O otra pregunta: ¿ustedes oran bien? ¿Oran bien? ¿Oramos bien? O otra pregunta: ¿ustedes oran? Que sería como la pregunta. ¿Ustedes oran? Entonces vamos a ver cómo el pasaje nos va a dejar ver algo importantísimo que el Señor nos quiere enseñar. Yo le invito a que me acompañe al primer versículo del pasaje de Lucas 11 y que podamos examinarlo minuciosamente para comprender algo. Vamos a empezar. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y vamos a dejar hasta ahí. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, ¿cierto? Muchas veces pasamos por alto esto. Aconteció que estaba Jesús orando y lo dejamos ahí. Pero imagínese por un segundo Jesús orando. Trate como de imaginarse a Jesús orando. El dueño, el creador, el salvador, el todopoderoso, arrodillado orando. Imaginémonos esto. Podría ser un evento mucho más espectacular que cuando él caminaba sobre las aguas. Ahora, mirar a Jesús caminar sobre las aguas tuvo que ser algo espectacular. Pero pudo haber sido un evento mucho más espectacular que cuando Jesús multiplicaba los panes y los peces, o cuando el Señor expulsaba demonios, o cuando el Señor sanaba enfermos. Imagínense este evento, Jesús orando. Eso es un evento maravilloso. Un evento nunca antes visto en la tierra. De manera breve vamos a tratar de acercarnos a este evento, Jesús orando. Vamos a mirar cómo oraba, porque muy seguramente nosotros ahorita, en este siglo, no estamos físicamente viendo al Señor orar, ¿cierto? O sea, no estamos de pronto viéndolo orar físicamente como tuvo el privilegio los discípulos, pero sí tenemos la escritura que nos cuenta cómo lo hacía el Señor. Entonces vamos a tratar de acercarnos brevemente a varios eventos que nos muestran cómo oraba el Señor, para que podamos trabajar el primer punto de la enseñanza, que es el ejemplo. Entonces yo le invito a que esté atento. Yo voy a ir diciendo los versículos para que usted de pronto no vaya a la Biblia, si quiere puede apuntarlos y podamos abarcar la parte del ejemplo del Señor orando. Lucas 5:16 dice: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Ahí hay una palabra muy importante, y es que él se apartaba.
a lugares desiertos y oraba. Usualmente nosotros no nos apartamos. A veces nos apartamos o nos escabullimos por cosas que nos interesan. Por ejemplo, si uno está en el trabajo, uy, ya quiero llegar a ver televisión, por ejemplo. Verme la novela, me quiero apartar a verme la novela. O quiero llegar o no, yo me voy a escabullir en el deporte, ya salí de esto, me voy a ir a apartar a hacer mi ejercicio. O me voy a apartar tal vez no sé, a darme una vuelta, las mujeres en el centro comercial, a ver ropa. Pero en este caso el Señor se apartaba a encontrarse con el Padre, con su Dios. Él se apartaba de todas sus ocupaciones que tenía en el momento, de todo lo que hacía, Él se apartaba a un lugar desierto. Note que no es un lugar lleno, sino es un lugar en donde podemos ver claramente que es el secreto, ¿no? Un lugar desierto, y oraba. Para muchos, apartarse puede ser que lo pensemos como un retiro, ¿no? Entonces el retiro de hoy, el retiro de hombres, el retiro es el único tiempo que a veces nos apartamos, ¿no? Y lo usamos para buscar al Señor, pero de manera como más académica, ¿no? Para muchos se puede convertir en una exégesis correcta, ¿sí? Como vamos a apartarnos, pero me llevo mis 5 libros de teología, me llevo la Biblia, me llevo todo para estudiar al Señor porque yo lo voy a estudiar. Entonces, en palabras de Paul Washer, dice, sí, para muchos apartarse y buscar de Jesucristo se puede convertir en una exégesis correcta o en una hermenéutica adecuada. Una cosa que estudiar en vez de una persona a la cual amar. A veces se convierte más en algo que estudiar, pero no en una persona a la cual amar. Jesús nos está dejando ver en este momento que Él amaba al Padre. Una pregunta puede ser, ¿acaso Jesús necesitaba orar? Si Él es Dios mismo, ¿acaso Él necesitaba orar? Pero en sí esta pregunta es insensata. Es insensata. ¿Acaso Él no se podría apartar simplemente porque amaba al Padre y porque quería encontrarse con su Padre en amor? Lucas 6:12 al 13 nos dice, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles. Imagínense este evento tan hermoso. Para tomar una decisión de semejante talla, que era escoger sus 12 discípulos, los que le iban a representar, duró una noche orando. Una noche orando. ¿Acaso Jesús no sabía cuál era la buena voluntad? Sí, cierto, Él es Dios. ¿Acaso Él no sabía cuáles debía escoger? Claro que sí. Pero duró una noche orando, buscando la dirección del Padre para poder escoger sus discípulos. Y aquí quiero parar un momento. ¿Cuántas veces nosotros tomamos decisiones orando express? Así como hacemos el café con leche, así oramos. Con decisiones tan importantes, con decisiones tan trascendentales, y creemos que con la orada de la cepillada de dientes y el desayuno, ya. Esa es la manera que deberíamos orar para tomar decisiones. Pues Jesús nos está mostrando algo importantísimo. ¿Alguna vez hemos tenido que tomar decisiones? La pregunta, muchas veces. Y vamos a seguir tomando muchas decisiones. Ahorita tenemos que estar tomando muchas decisiones con nuestra vida, con la vida de nuestros hijos, de nuestro hogar, en el mismo ministerio, en millones de cosas debemos tomar decisiones. Vamos a acercarnos a Mateo 14:23. Estoy tratando de dar algunos versos para mirar el ejemplo de Jesús como un hombre de oración, para que podamos entender y mirar a Jesús de cierta manera orando. Mateo 14:23 dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba allí solo. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche estaba solo. Para el Señor era importante apartarse, hablar con el Padre, en soledad, en intimidad. Era importante para Él, después de sus actividades, retirarse e irse a donde el Padre. Mateo 26:36 dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que voy allí y oro. Este es uno de los versículos que nos parece más espectaculares
de la escritura, ¿no? El momento de Getsemaní es un momento crucial, un momento importante, porque es allí donde el Señor ya está próximo a su muerte, ¿cierto? Y está en juego todo, ahí estaba en juego todo. Lo que somos nosotros ahorita, por gracia salvos, en ese momento fue crucial. Imagínense por un momento donde Jesús hubiera dicho, no voy a la cruz, no voy. ¿Cómo estaríamos ahorita nosotros? Sin una esperanza, no habría esperanza de evangelio, no habría esperanza de nada. La ley estaría toda puesta así contra nosotros, como una bazuca preparada para explotarnos. En ese momento Jesús, en Getsemaní, miren lo bello, entonces llegó con ellos a un lugar que se llama, y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que voy allí y oro. Muchos están de acuerdo que la batalla de Getsemaní fue peleada en la oración ahí en ese momento. Muchos escritores, teólogos afirman que la batalla fue peleada ahí en la oración, porque recuerden que el Señor le dice, Padre, pasa de mí esta copa. O sea, en cierta manera estaba expresando su sensación, su sentimiento. Padre, pasa de mí esta copa, porque sabía lo que se le venía, la ira de Dios. Pero después dice, pero no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Ahí ganó. Y a mí me parece espectacular. En ese momento de oración ganó la batalla. Ahora, ¿qué batalla estaremos peleando nosotros? ¿Cuáles batallas? Con nuestro carácter y con muchas circunstancias que estemos viviendo. Estamos siempre peleando batallas. Esa es nuestra manera de vivir en la tierra. Pero la pregunta es, ¿cómo la estamos peleando? Si la estamos peleando, sacamos nuestra fuerza y no, yo lo hago. O si estamos orando y peleándola ahí, Señor, ayúdame, pasa de mí esto, pero no, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Capacítame, ayúdame, guíame. ¿Será que estamos yendo al Señor en nuestras debilidades, en nuestras batallas? Otro versículo que nos deja ver la manera en cómo el Señor oraba es Marcos 1:35, y es espectacular este pasaje. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Si podemos ver bien el pasaje de Marcos, capítulos atrás, el Señor viene de hacer muchas cosas. Viene de predicar la palabra en las sinagogas, viene de sanar la suegra de Pedro, que eso es mucho amor, ¿cierto? Sanar la suegra de Pedro. Yo de pronto, bueno, no sé. No sé si le habrá sanado, no mentiras, no. Pero bueno, el Señor viene sanando, viene haciendo milagros, viene sanando enfermos. La Escritura nos deja ver que viene expulsando demonios. O sea, piense por un momento físicamente todo eso lo que implica el agotamiento, ¿no? Y tras el hecho llega y una multitud, muy probablemente el Shabbat, el día que tienen los judíos, estaba abrumada, esperando para mirarlo. Habían muchas tensiones, muchas personas queriendo que Él los sanara, queriendo que Él diera una palabra, y Él hizo todo esto. Después de esto dice la Escritura que levantándose, imagínense después de esta jornada, y dice después, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y nosotros que un viernes de trabajo y al otro día no, yo espero quedar dormido por hasta las 10 de la mañana. No, Señor, pero si es que yo prediqué el domingo, si es que yo fui a la vigilia, si es que yo porque el lunes no me puedo dormir hasta las 12, porque no me puedo levantar tarde. Qué desafío y qué ejemplo el del Señor. Si alguien tenía derecho a decir que estaba cansado, era Él. Si alguien tenía derecho a decir, no, Señor, yo ayer fui y sané esa suegra de Pedro me tocó sanarle y la sané y sané esto y saqué demonios y hice esto, y tras del hecho había un combo esperándome. Y vean, no era una multitud pequeña. O sea, traten de imaginar, no eran unas 10, 15 personas, imagínense más de 100 personas aglomeradas, yo aquí, todo como la tensión. Y después de todo esto el Señor se levanta muy de madrugada para orar. Juan 5:19 dice, respondió Jesús entonces
y dijo, de cierto os digo, no puede hacer nada el Hijo por sí mismo, sino lo que ve hacer del Padre, porque todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo igualmente. El Señor en cierta medida está dependiendo totalmente del Padre. Y en la oración estaba demostrando eso. Todo lo que hacía el Señor, dice acá la Escritura, de cierto os digo, no puede hacer el Hijo nada por sí mismo, sino lo que ve hacer del Padre, porque todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo, siendo el Dios. Y tomar esa humildad, esa actitud de decir, de cierto os digo, no puedo hacer nada por mí, tengo que ir a pasar tiempo con el Padre para que el Padre me guíe en su santa voluntad y así yo proceder. Juan 4:34 dice, Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Eso lo dijo Jesús, yo no lo digo. Mi comida, la de Santiago Marín, es basura. Mi comida es chatarra. Mi comida da asco porque con esta comparación, Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Qué comida estoy yo queriendo, pues? Si lo que yo quiero es hacer mi voluntad y que acabe mi obra, mía. Qué desafío lo que hace el Señor. ¿Por qué era tan necesario que Cristo orara? ¿Será que era porque, no sé, por qué era tan necesario? ¿Ustedes creen? Él es Dios mismo. Primero, por amor al Padre. Porque era su Padre, porque Él se iba a encontrar con quien había estado toda la eternidad. Es el amor más natural, es como un hijo, ¿no? Que el hijo, yo les contaba esta mañana que a mí mi bebé, cuando llego del trabajo, él sale corriendo con su caminadito y su risa particular. Y me abraza y él me dice, "Aya papaya", no sé, me dice "Aya papaya". Yo creo que es papá, pero bueno. Él me dice "Aya papaya" y me cuenta que el parque y "Aya papaya" y yo lo abrazo y es el amor, ¿no? El amor que tenía el Señor por su Padre. Él se acercaba a su Padre porque le amaba. Entonces llegué a la conclusión que yo no amo a Dios, porque yo no me acerco a Él con ese sentir. Yo me acerco a Él a veces orando o porque necesito algo, o porque quiero calmar la conciencia, o porque se me volvió una religiosidad orar 15 minuticos. Uno a veces cree que porque oro 15 minuticos entonces me estoy librando, ¿sí? Entonces no, yo hoy tengo que hacer esto, Señor, yo te pido que... El Señor nos guarda, siempre nos ha guardado, aun cuando ni siquiera orábamos. Aun cuando éramos sus enemigos, nos guardaba de lugares peligrosos. Tal vez muchos de aquí como yo, o tal vez solo yo, estuvieron en discotecas, en lugares donde había alcohol, donde en cualquier momento se podía desatar una guerra de sillas, de bala, no sé. Tal vez muchos han cruzado por lugares y el Señor aún así nos ha guardado. Entonces a veces se vuelve como en misterio decir, no, es que yo tengo que orar como para que nada me pase, o como para que el negocio me salga bien, o como para que esto, o para que se me abra la puerta, o como para que esto. Pero el Señor, más que eso, quiere que nos acerquemos con el amor de un hijo a un padre. Él nos llama a que nos acerquemos con el amor. Y segundo, porque era necesario que Cristo orara. Segundo, porque de esta manera sería nuestro ejemplo y modelo por excelencia. Ustedes saben que Dios es 100% hombre, ¿cierto? Jesús es 100% hombre y también es 100% Dios, ¿cierto? Y a veces hacemos un énfasis extremo de decir, no, es que pues si Él era Dios y caminaba en la tierra, pues todo lo podía hacer. Pero déjeme decirle que la Escritura nos recuerda una y otra vez que Él también es 100% hombre. En ese sentido, Él se despojó de todo su poder para asumir una naturaleza limitada. En ese sentido, Él dependía del Padre. Por eso hacía la voluntad del Padre y por eso era lleno y dependía de la llenura del Espíritu Santo. Los milagros que Él hizo, las cosas donde iba, no lo hizo en sus propias fuerzas y en su propia prudencia, sino en dependencia al Padre y guiado por el Espíritu Santo. Y miremos por qué era guiado por el Espíritu Santo. En Lucas 1, si quieren anotar,
Lucas 4:1 dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús se fue porque sí. Él fue porque dijo, ay no, yo era al desierto, entonces me voy. No, era guiado por el Espíritu Santo. Era guiado por el Espíritu Santo. Entonces podemos ver que Jesús oró, primero, pues por amor al Padre, y segundo, para ser nuestro ejemplo por excelencia, nuestro modelo. Ahora, después de entender un poquito el ejemplo de Jesús, porque como les decía al principio, como no lo tenemos físicamente, porque no lo tenemos mirándolo como ahora, nos tocó recurrir a mirar la escritura que nos dice sobre esto. Entonces, teniendo ya un concepto de cómo Jesús oraba, ahora miremos la segunda parte del versículo 1. Voy a volver a leerlo de Lucas. Lucas 11, versículo 1, la parte B. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Esta petición no es una pregunta, es una petición. Esta petición es maravillosa y a veces se pasa por alto. El discípulo le dice, Jesús, enséñanos a orar. ¿Ustedes creen que el discípulo no oraban, que los discípulos no oraban? ¿O no sabían orar? ¿Ustedes qué creen? Claro que oraban, no es que ellos venían de la tradición judía. Los judíos tenían por costumbre orar todos los días, 3 veces al día. Entonces ellos oraban. No es que el discípulo no hubiera orado, no es que fuera algo nuevo y dijeran, uy, es algo nuevo, enséñanos a orar. Muy probablemente el discípulo dijo, de pronto estoy orando mal. Enséñame a orar porque lo que he venido haciendo con la tradición, con la religiosidad, es totalmente apartado a lo que tú estás haciendo. Recordemos que los judíos tenían los fariseos y los escribas y bueno, todos los maestros de la ley tenían por costumbre pararse en las plazas, ¿sí? Orar en voz alta, que la gente los viera, hacer todo un espectáculo de la oración. Y llega Jesús y es todo lo contrario. Él se aparta, se va en lo secreto, ora, hace cosas que el discípulo lo mire y le dice, Señor, enséñanos a orar. Muy probablemente el discípulo se dio cuenta que estaba orando mal y también que vio el ejemplo grande de Jesús. Entonces dijo, entonces aquí es donde vamos a tratar de concentrarnos un poco. Si notamos hay algo importante, jamás un discípulo le dijo, Señor, enséñame a predicar. O Señor, enséñame a multiplicar panes. Tampoco le dijo, Señor, enséñame a resucitar muertos. Ni tampoco le dijo, Señor, enséñame a echar demonios. Es muy curioso que le haya dicho, Señor, enséñame a orar. Cuando uno pide una enseñanza es porque uno se impresiona de eso, ¿cierto? Si usted a mí me pregunta, Santiago, enséñeme matemáticas y física, pues yo creo que pierde el año. Porque yo, de pronto lo que me acuerdo del colegio, pero Santiago, enséñeme cómo criar gallinas. Menos. ¿Ustedes qué me preguntarían? ¿Cierto? Santiago, enséñeme música, que es con lo que ustedes han visto. Entonces los discípulos estaban viendo, muy seguramente, ya aquí en Lucas 11 los discípulos vienen caminando con Jesús y ya vienen compartiendo tiempo con Él. Muy seguramente ya habían visto sus hábitos, dentro de los cuales estaba la oración. Y al ver esos hábitos le dicen, Señor, enséñanos a orar. Ahora, los discípulos muy seguramente se confrontaron y dijeron, nosotros oramos religiosamente. Y es ahí donde vamos a tratar de ser el puente y acercarlo a nuestros días. Nosotros podemos venir a la iglesia, podemos tener muchas cosas y muchas experiencias bonitas, pero la pregunta es, ¿realmente sabemos orar? Como decía ahorita al iniciar la predica, ¿realmente oramos? Empecemos por ahí, ¿oramos? Entonces, si no oramos, ¿estamos orando bien? ¿Sabemos orar? ¿O cómo se nos convirtió la oración a nosotros hoy en día? Porque muy probablemente se nos convirtió en algo rutinario, en algo trabajoso. Y si eso se nos vuelve así, no estamos reflejando el carácter de Cristo. Si la oración se vuelve algo de, ay, me toca ir a orar. Ay, qué pereza, 15 minutos rápido. Porque a mí me pasa. No sé si a usted, pero esto todo me confrontó a mí. Nosotros a veces esperamos solo el domingo para orar, delante de todos los hermanos, venir y que todo.
pero cuando sacamos tiempo en el secreto, en la intimidad, para expresar de una manera sincera una oración al Señor. Nosotros peleamos, Señor, no conozco tu voluntad, yo no sé qué hacer, no sé cómo hacer, pero primero no leemos la escritura y no oramos. ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a comprender qué es lo que el Señor quiere con nosotros? Entonces vivimos de una manera liviana nuestra oración, y un ejemplo es como si un hijo se acercara siempre al papá y le dijera, papá, te amo mucho, te quiero, a mí el Señor, chao, y se fuera. Y uno como con ese deseo de, venga, hablemos. Y otra vez el hijo, papito, te amo mucho, te quiero, gracias, te amo, chao. Venga, pero venga, hablemos. Papito, tú mi Señor, sí, Señor, 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 te amo, chao. ¿Cómo se sentiría uno como padre? Uno con esa esperanza de contarle lo que uno quiere que él haga, de guiarlo, de instruirlo, de que sea una comunión, y resulta que él llega con una, como decía esta mañana, con una manera harta, cansona, porque a veces tenemos el error de solo mirar, entonces no, es que los católicos eso sí repiten y repiten una, entonces tenemos digamos como la visión de ir a juzgar a otras personas, no, es que esos católicos eso con ese rosario y eso son como 1000 rosarios y no dicen nada, pero nosotros como cristianos y dentro de esto hemos cometido también ese error, sino que con otro lenguaje. A veces queremos orar pareciéndonos al como ora el líder o como ora el pastor, o hagamos esto. El pastor me decía, revisando esta enseñanza, que él se impresiona y le encanta ver a su hija orar, a Gabriela, la chiquita, porque él dice que eso es eso es sencillo, eso son con palabras, nada de esas mañas, ni retaílas, ni muletillas, sino con una sinceridad, como si estuviera desnudando su corazón en una comunicación totalmente sencilla. Nosotros estamos enseñados simplemente a tener esto como muletilla o cansancio, y se nos pudo convertir la oración en algo harto y aburridor. Y uno como lo ve, a veces se hacen invitaciones de orar y la gente, ay no. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo debemos ser una iglesia bíblica? ¿Cómo debemos salir a hacer misiones? ¿Cómo debemos hacer esto? Pues como si no estamos orando, si no estamos yendo al Señor. Hay una pregunta que puede ser un desafío enorme. Cuando la gente nos ve orar, ¿nos están diciendo, enséñame a orar? ¿O están diciendo, ay, empezó el aburrido, el lleno ahí de palabrería? ¿O se nos están acercando, oiga, enséñame a orar? Ahora, no quiere decir esto que entonces tenemos que hacer nuestras oraciones públicas, ¿no? Para que la gente nos vea y nos diga, pero de una u otra manera se va a notar. Nuestras esposas, nuestros hijos, nuestra familia, ¿cómo nos está viendo orar nuestro hijo, por ejemplo? Nuestros hijos, nuestras esposas. ¿Cómo nos está viendo orar los vecinos a veces de pronto? Ahora, reitero, esto no es algo para que salgamos entonces ahorita por el balcón ahí, la ventana, y que todo el mundo me mire orar. Pero fue la pregunta que le hicieron a Jesús. Jesús nos estaba mostrando, pero se le hicieron. La petición, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Tal vez vieron algo diferente en la oración de Cristo a lo que venían acostumbrados en su tradición religiosa. Y yo me ponía a pensar, nosotros tenemos ahorita muchas invitaciones de parte del Señor, muchas, muchas. Cada 8 días el Señor nos invita a algo más desafiante. Cuando vino el pastor King me impresionaba lo que decía, que en la iglesia de él se levantaban a las 4 de la mañana, como 7,000 personas a orar. Y ahí sí empezar Y entonces el Señor nos ha invitado a ser misioneros, nos ha invitado a salir a predicar, a ir a otras naciones. Pero si no oramos, entonces ¿en qué fuerza vamos a ir? ¿En qué fuerza nos vamos a apoyar? ¿En la de nosotros? ¿Nos vamos a apoyar en nuestras fuerzas? Si nuestra oración se convirtió en el cepillo de dientes como es la mía, 6 de la mañana uno alistándose, Señor, gracias, tú eres misericordioso, te amo, amén, chao. Por el amor de Dios. Y después, Señor, ¿yo por qué no hablé? ¿Yo por qué no? Pero ¿cómo? Si no me buscas, si no buscas mi voluntad, si no eres guiado por el Espíritu Santo. Imagínense Jesús una noche orando para tomar una decisión, una noche. Nosotros en una vigilia ya estamos ahí.
A veces, no sé, a mí me pasaba que cuando oraba en las madrugadas, porque últimamente no lo he hecho y el Señor me confronta con esto, me levantaba temprano y dormido, ¿no? Y uno empieza, Señor, y uno resulta después orando, yo no sabía ni por qué estaba orando. Yo estaba ahí hablando hasta de fútbol ahí, de todo hablaba. El Señor nos ayude, pero nosotros debemos mirar cómo está nuestra vida de oración. ¿De verdad sabemos orar? ¿De verdad sabemos orar? ¿De verdad amamos al Padre? ¿Lo amamos? Y nos acercamos a Él con amor. O sea, como uno se acerca al papá con el amor. Mira, tengo esto, Señor, ¿sabes esto? O es con una repetidera, con una cosa como tan densa, como tan poco sincera. Que el Señor, yo creo que pues tiene misericordia, el Señor es muy bueno. Pero Él quiere que le conozcamos, quiere que nos acerquemos a Él y que podamos entrar en una relación verdadera. Jesús era guiado por el Espíritu Santo totalmente y es algo que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Nosotros somos guiados por el Espíritu Santo? ¿Somos guiados por el Espíritu Santo? O sea, ¿realmente somos sensibles a la voz del Espíritu Santo y hacemos su voluntad? ¿O a veces como que me hago el loco, yo no oigo? En Lucas 4:1 muestra que el Señor era guiado por el Espíritu Santo, en Juan 5:19, en Juan 5:30 también. Y con esto quiero que veamos que Cristo como hombre se sometió a la voluntad del Padre, ¿cierto? Y a la dirección del Espíritu Santo para hacer todo lo que hizo. Él los milagros y todo lo podía hacer con su poder, claro, Él es Dios, pero los quiso hacer con el poder del Espíritu Santo, los quiso hacer bajo la dirección de Dios. En últimas, Él se humilló y dijo, no puedo hacer nada si el Padre no me lo dice. Y era guiado por el Espíritu Santo. Entonces nosotros no sabemos si somos guiados por el Espíritu Santo. Ahora, aquí cabe aclarar algo porque puede pasar. Hay dos extremos y como extremos son malos, ¿cierto? Son solo eso, extremos. Un extremo es el que dice, no, es que yo soy guiado por el Espíritu, pero yo la Escritura no, yo eso no la leo. Entonces yo hago y yo digo y saco y fuera y muchas veces contradice la Escritura. Entonces el Espíritu Santo no va a contradecir lo que Él mismo inspiró. Él no va a contradecir la Escritura. Entonces no, que yo no leo, entonces está este extremo, ¿no? El de guiados por el, entonces yo hago y se vuelve en algo peligroso porque hay excesos, hay cosas que pueden lastimar con las comillas de decir yo soy guiado por el Espíritu no más y ya, nada más, a mí nada me guía más. Yo hablo y ya, lo que el Espíritu, entonces me voy al cielo, me bajo para acá, me voy al inframundo, vuelvo, voy al tercer cielo y digo, y la Escritura, no, yo no le hago caso a esa. Y está el otro extremo que dice, no, solo la Escritura, ya, nada más. Solo la exégesis correcta, la hermenéutica adecuada, pero entonces, ¿en dónde queda que el Señor nos pueda, a través de su Espíritu Santo, motivar a algún lado, compartir, como hizo con el Señor, lo llevó al desierto, puede que nosotros nos lleve a algún lugar? Aquí toca ser muy cuidadosos y estar en el centro. La Escritura es el soporte, pero también tenemos que estar muy atentos y escuchar al Espíritu Santo. Él nos puede llevar a una comunidad, Él nos puede hacer orar por una familia, Él nos puede llevar a bendecir a alguien. Toca estar muy atentos y más los que, ahora todos tenemos el llamado misionero, pero los misioneros, mucho más. Bueno, yo creo que todos más, pero imagínense ellos que dedican su tiempo completo a ir a las comunidades. ¿Cómo no estar más atento a la voz del Espíritu Santo y estar arraigados a la Escritura? Entonces, si hacemos un examen, ¿sabemos orar? ¿Estamos orando bien? ¿Oramos? Porque esa es la otra, ¿no? Puede pasar que no oren. Y por eso no hay realidades transformadas, por eso no hay algún cambio, no hay nada. Porque si no oramos, si no buscamos al Padre, pues ¿cómo? ¿Cómo vamos a enfrentar todo lo que el Señor nos ha invitado a hacer? Entonces vemos que hay un ejemplo enorme, ¿no? Un ejemplo de un estándar alto, Jesús. De la manera más sencilla, de la manera más correcta, ora, se aparta, toma tiempo por amor. Nos vemos nosotros acá. No, yo creería que por allá.
no estamos orando bien, nos volvimos religiosos, o yo me volví religioso para orar. Se me volvió algo monótono, aburrido, donde no le encuentro a veces sentido a la oración. Pero el Señor es bueno y no nos deja ahí, miren a ver qué hacen. El Señor nos da una respuesta y es el tercer punto de la enseñanza. Vamos a ver el versículo 2 del capítulo 11. El Señor dice, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos todos los que nos deben, y no nos metas en tentación y líbranos del mal. Amén. Esa oración se ve la sencillez de la petición del Señor. Ahorita para este siglo esto se nos volvió ya otra muletilla, muchas veces leemos esto, pero sin sentido. Pero en el contexto, en el momento, el Señor está dando una oración, si la analizamos bien, una oración sencilla, hermosa. Miren, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿sí? Una relación íntima. Padre, no les está diciendo, no, ustedes no se pueden acercar, porque eso era lo que antes pasaba, ¿no? Recuerden que era solo el sumo sacerdote, que era solo estas tradiciones, pues Él está diciendo, Padre nuestro, o sea, una intimidad, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino a nosotros, venga tus propósitos, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Miren esto tan sencillo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Sencillo. El Señor le está diciendo, Padre, susténtanos de una manera sencilla. Perdona nuestros pecados, Señor, porque también perdonamos a los que nos ofenden, y no nos metas en tentación y líbranos del mal. ¿No les parece que es una oración sencilla? Lo que pasa es que como ya la volvimos religiosidad, entonces ya el Padre Nuestro se volvió pues aburrido. A veces lea 50 veces el Padre Nuestro, entonces pero si uno se pone a ver, es una oración sencilla. En esta motivación que el Señor nos da, en esta respuesta, la manera como debemos hacerlo es una manera sencilla, a solas, en intimidad, donde nuestro corazón pueda decirle, Padre, gracias, tú eres bueno, tú conoces esto, tú conoces lo otro, o sea, que podamos como dice, desnudar nuestro corazón delante del Señor de una manera transparente. Ahí está la manera como deberíamos hacerlo. Y abajo nos da una motivación. Vamos a mirar el versículo 5. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo a él a medianoche y les dice, amigo, présteme 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Ya que él respondió desde adentro y le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y dará todo lo que necesite. Ahí nos da una motivación el Señor. En el contexto hebreo, el que queda mal no es el que va y golpea a medianoche. El que queda mal es el que no abre. Ahorita si usted va a la casa, no sé, de Henry Norma por allá, 3 de la mañana, oiga, pero ¿qué le pasa, hermano? Respete, ¿sí? ¿Por qué viene tan tarde aquí a golpear? En nuestro contexto, el que queda mal es el que va y golpea. Pero en el hebreo, en el judío, el que quedaba mal era el que no abría. Era una comunidad de hospitalidad, era una comunidad que servían a los otros. Entonces el Señor nos está diciendo, de una u otra manera nos está motivando, sean importunos, golpeen. El Padre los escucha las 24 horas del día. No sientan que, ay, no, ¿será que sí voy y le pido? No, pidamos al Señor, busquémosle. No, con este ejemplo nos está diciendo, sean importunos, vengan a la hora que quieran y oren, búsquenme, llámenme. Y al final nos da una invitación hermosa, que es, y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, y si le pide pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. El Señor nos está diciendo con esta invitación, piden confiadamente, que se les abrirá.
No tengan temor de pedir, pidan confiadamente. Pidan confiadamente. Si ustedes que son malos, nosotros que somos bien malos, un hijo nos dice, papi, quiero un pescado, y uno como, imagínense eso, ¿usted le tiraría una culebra a un hijo? A darle, mire, coma. Nunca, jamás. Uno tiene que estar muy loco, muy mal. Y el Señor dice, este ejemplo. Pues si el Padre, que es bueno, ¿cuánto más no les va a dar lo que necesitan? Pidan, pidamos, nos está invitando, pidan. Pidamos, busquemos, llamemos y se nos abrirá. La invitación es una seguridad de la respuesta del Señor, la invitación a pedir. ¿Pero pedir qué? ¿Se acuerdan que hemos también aprendido que no recibimos porque pedimos mal? Ahora, no es que aquí salgamos a pedir casa, carro, beca y todo, porque esa no es muy probablemente, pues el Señor lo puede dar, pero muy probablemente no sea la intención. Es pedir el Espíritu Santo. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu a los que le piden? Ahora, uno pensaría, ¿acaso no tenemos el Espíritu Santo? ¿Ustedes qué creen? Sí lo tenemos, ¿cierto? Por la fe en Jesucristo y por la obra que Él hizo, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Pero acá está diciendo de otra manera, pidan más de Él, pidan más del dominio de Él en nuestras vidas, de que esos frutos del Señor sean vivos en nuestras vidas, valga la redundancia. Que pidamos más del Espíritu Santo. Si hay una cosa que no podemos en nuestras fuerzas, pues pidamos, Señor, ayúdame, yo no puedo con esto. Sabes que esto me quita la paz, o sabes que esto ayúdame, dame la paz y el Señor dará la paz. Dame el amor y el Señor dará el amor. Ahora sí entienden por qué este discípulo pregunta esto. Y ahora nosotros debemos entender, si el Señor nos está invitando, y esto es un contexto de nosotros, esto no es el contexto ahorita de la antigüedad ni nada, el contexto ahorita de la invitación del Señor a hacer una iglesia diferente es de ahora. ¿Por qué? Porque cada 8 días el Señor nos está recordando el compromiso. Y no nos podemos hacer los locos tampoco. O sea, ni porque, pues, el Señor nos está recordando una y otra vez, sean compasivos, sean misericordiosos, salgan a predicar, oren, pidan, sean diferentes. Ese contexto es de nosotros. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a hacerlo? Que fue la pregunta inicial, ¿cómo vamos a hacerlo? Orando. Pero ¿cómo vamos a orar? Como Jesús oró. No como venimos orando, porque por eso es que no vemos resultado. No vemos resultado en nuestras familias, no vemos resultado en nuestro propio carácter, porque no oramos. Y oramos mal, oramos de una manera harta. El Señor nos está invitando a que oramos. Hermanos, ser un remanente con los estándares altos de santidad, de compromiso, requiere intervención divina. Esto requiere intervención divina. Esos estándares de ser una iglesia requiere intervención divina, la intervención del Espíritu Santo. Pero ¿cómo vamos a experimentar su ayuda si ni siquiera oramos? ¿Cómo vamos a experimentar su ayuda si oramos mal? Debemos en el secreto, como lo hizo nuestro Señor, en intimidad, buscar y clamar al Señor, porque son muchos los asuntos que tenemos que vivir. Y les voy a botar una bomba para que abran los ojos así. Son muchos los asuntos que debemos que vivir. Es más, tenemos más asuntos que el mismo Cristo. Tenemos más asuntos que el mismo Cristo. Entonces usted dirá, ¿cómo así? Le voy a decir, porque déjeme explicárselo. Por esta razón, Jesús no tenía que confesar pecados. Jesús no tenía que pedir perdón por los pecados. No tenía que clamar para que algún hábito pecaminoso fuera santificado por la gracia. ¿Cuánto más nosotros? O sea, si Jesús no tenía que pedir perdón y aún así oraba de la manera como oraba, ¿cuánto más nosotros que debemos pedir perdón siempre? Que debemos rogarle al Señor que los hábitos pecaminosos sean transformados por su gracia. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más nosotros deberíamos ir al Padre en amor, orar, buscarle y rogarle que nos ayude? ¿Cuánto más nosotros debemos orar?
Si queremos ver una iglesia en verdad, que yo sé que es el deseo de nuestro pastor, el deseo de los que están predicando el Evangelio, de ser una iglesia en verdad bíblica, una iglesia que entendió el Evangelio, que se compromete, nosotros debemos orar. Y yo soy el primero que debo orar. Este fin de semana Dios fue espectacularmente milagroso conmigo. Yo no tenía ni idea de esto, ni idea. Pero el Señor, se preguntarán algunos por qué no está por ahí el hijo ni la esposa. Ellos este fin de semana viajaron a Bogotá. Mi esposa visitó a la mamá que vive en Bogotá, a pasar tiempo con ella, a aprovechar el puente. Y el Señor orquestó todo para que yo estuviera en la casa solito, dedicándome a orar, dedicándome a arrepentirme porque yo estaba orando mal. Y muy seguramente voy a volver a fallar, pero tengo la esperanza en que el Señor me ayudará. Tengo la esperanza en que Él me motivará y me recordará lo que Cristo hacía, y cada vez que de pronto tenga que tomar una decisión, voy a recordar ese versículo: y Señor, pues tú para elegir 12 una noche, ayúdame a clamar más a ti. Muy seguramente esto nos ayudará. Y el Señor es bueno, me permitió estar solo este fin de semana para orar, para arrepentirme. Y la invitación, hermanos, es que oremos. Ahora, no es esto pues el abrebocas para decirles que hay vigilia hoy, ¿no? Entonces para decir, pillado, ya sé por dónde va. Ay, claro, entonces como es la vigilia, entonces hablemos, no. Todo se orquestó. En los propósitos del Señor es así. Todo tiene un propósito. Pero hoy vamos a tener vigilia como comunidad, como congregación, y la invitación es que podamos participar. No nos perdamos de estos tiempos de buscar al Señor, de clamar. Esta noche todos están invitados, todos estamos invitados a que vayamos, participemos, nos unamos como una iglesia viva, como una iglesia que ha entendido la obra de salvación. Y para terminar este mensaje, vamos a apuntar a algo que siempre tratamos de apuntar, y es al Evangelio del Señor. Tal vez hay nuevos, tal vez hay personas que están llegando hasta ahorita. Es algo parecido a esto, la salvación del Señor. Primero nos muestra la grandeza y los estándares de Dios. En la oración vimos cómo ora Jesús, ¿no? Un estándar grande. Vemos cómo estamos orando mal, cómo somos religiosos, cómo somos realmente falsos a veces para orar. Pero vemos también la respuesta y la pronta ayuda del Señor. Es así el Evangelio es así. El estándar del Señor de santidad es grande, y todos hemos pecado, todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Todos hemos quebrantado los puntos de la ley. Nosotros merecíamos la muerte, ¿cierto? Por el pecado. Merecíamos morir. Merecíamos llevar toda la carga del juicio de Dios. Pero el Señor nos ha dado una respuesta, y es Cristo mismo. Él es la respuesta. Él nos dio la oportunidad de no pasar por esa copa de ira. De no pasar por esa copa de ira, sino poder experimentar la gracia abundante que proviene de Él.